Yo quisiera que cuando me estén escuchando, si no es mucho pedir, si no es mucho alabar, que pensaran que no es la voz de Elsa, sino es la voz de todas las damas de blanco, porque cuando escuchaba a Yaraí, veía en su historia un pedacito de cada una de la historia de nosotras. Si yo le escuchaba y decía, pues a mí me ha sucedido algo parecido en esto y a mí me ha sucedido algo parecido, pero recordaba cuando el juicio, el día 4 de abril en Pinar del Río, cuando yo traía el corazón apretado, sabiendo que Víctor le pedían cadena perpetua, con su edad era morir en la prisión, su madre enferma que no pudo ir al juicio y no pudo verlo durante 6 años, disculpen. Recuerdo que cuando vi a Anilei, que está sentada allí, con su hijito en brazos de 13 días de nacido, se me olvidó mi dolor. Fue tanta la impresión cuando la vi con aquel bebé en brazos que a mí se me olvidó mi dolor. Aquello fue el dolor, creo, más profundo que sufrí yo en aquellos primeros días, que sé que hay muchos hermanos aquí que me están escuchando y que saben que fueron terribles. Mi casa fue asediada a partir de las 9 de la noche del día 18 de marzo, ya con Víctor en prisión. Yo estaba sola con 2 niños, uno de 10 años, otro de 14. Mi casa fue asediada desde las 9 de la noche, rodeada a techo, toda la cuadra cerrada, cercada por policías armados, agentes de la seguridad armados, y a las 5 de la mañana a una mujer sola con 2 niños me tocaron fuertemente a la puerta. Ya mi esposo estaba preso, yo no lo sabía, no pude ni tan siquiera despedirme de él, y en ese momento invadieron mi casa. Nunca olvido aquella impresión, toda aquella cantidad de oficiales, de policías, las cámaras iluminándome el rostro, registrándolo todo. Fueron 12 horas de registro. Y las últimas palabras que me dijeron fue: y tú, prepárate, que lo tuyo viene detrás. Delante de mis hijos, que eran 2 niños, hoy uno sufre de una diabetes mellitus 1 provocada por el estrés. O sea que eso también es consecuencia de estos maltratos que sufrimos durante 7 años. Me tocó también que mi esposo sufriera la segunda mayor de las causas, 26 años de privación de libertad. Me tocó que fuera el primero en ser trasladado de Pinar del Río hasta La Habana, sin saberlo. Después de que me tuvieron en 3 ocasiones sola, en una pequeña oficina que cabe aquí 4 veces. Unas veces me ponían un aire muy frío, otras me dejaban con mucho calor. Y cuando venían me querían chantajear, me querían provocar, al punto de decirme de que uno de mis hijos, con 14 años, estaba involucrado por Víctor en la oposición. O sea que el peor chantaje que se le puede hacer a una madre es chantajearla con sus hijos. Y eso lo hicieron los órganos de la seguridad del Estado de Cuba, y en este caso de Pinar del Río. Mi esposo fue trasladado a Guantánamo, 1.200 kilómetros de Pinar del Río a Guantánamo. Quien lo oye y no sabe qué es Cuba, tal vez dice, bueno, ¿qué son 1.200 kilómetros? Yo llegué a España y en el metro me traslado no sé cuántos en nada. Pero quien ha vivido en Cuba y quien vive en Cuba sabe que con los medios de transporte que tenemos, sabe que con las condiciones de peligro que tenemos en nuestros ómnibus, de no tener pasajes, como decía Yaraí, es una odisea, pero una odisea terrible, increíble. Yo dormí en terminales, me bañé en terminales, me echaba 12 y 13 días sin poder llegar o regresar a mi lugar de destino. Llegué a Guantánamo sin saber nunca qué era Guantánamo. Víctor fue trasladado, recuerdo que el día 25, si mal no recuerdo, de abril, y ya yo el 5 de mayo estaba en Guantánamo, sin comer, sin dormir, solamente con su hija, una hija que él tiene menor de otro matrimonio, que tenía en ese momento 20 años, solitas las dos, nos trasladamos a Guantánamo, llegamos sin conocer nada. Nos estuvieron allí esperando prácticamente 4 horas. Ellos conocían de dónde veníamos,
Pero lo más triste no fue eso, que cuando salí de la prisión, donde me habían recogido los carnets de identidad, pues yo digo, no se perdieron, me los robaron. En Guantánamo, el primer día que llegué, a mí y a Naireli se perdieron los dos, entre comillas, les digo, nos los robaron. Y a las 8 de la noche estábamos las dos solitas, sin saber dónde estaba, sin identificación. Y gracias a algo que Dios, yo soy católica, que Dios me dio una fuerza interior, regresé a la prisión y le dije, busqué ver al jefe de la prisión y le dije, pues si ustedes votaron, se les perdieron o regalaron mis carnets, pues ustedes me los tienen que buscar porque yo tengo que regresar a Pinar del Río. Y como por arte de magia, algo que en Cuba es inusitado, a esa hora estaban abiertas las oficinas de carnet de identidad y aparecieron para nosotras unos papelitos por 24 horas para trasladarnos para Pinar del Río. Guantánamo fue mi peor experiencia. Guantánamo fue lo más terrible que me pudo haber sucedido. Ahí hubo maltrato para Víctor físico, psicológico, pero hubo mucho maltrato psicológico para nosotros como familia. Ahí nos humillaban, ahí nos registraban. Cuando escuchaba a Yaraí recordaba que la triste experiencia que es para una mujer el ser humillada, porque eso es la mayor humillación que puede sufrir un ser humano y una mujer en este caso peor. Tener que desnudarse completamente para poder ver al ser querido. Y yo lo hice. Hay algunas que no lo hicieron, tuvieron más valor que yo. Pero yo no me avergüenzo de en ese momento haberlo hecho, porque yo quería ver a mi ser querido. Y me había trasladado 1.200 kilómetros para verlo. Me sucedieron veces que no lo pude ver, veces de llegar con las cosas y tener que regresar. Y yo las llevaba de Pinar del Río a Guantánamo. Imagínense, dos mujeres, porque mis hijos no podían viajar cuando eso, se quedaban solos. Yo llevaba 2 cargas, dejar a mis 2 hijos solos en mi casa, porque no tenía quien se quedara con ellos, y tener que irme con una joven, 2 solitas, todo eso cantidad de kilómetros, y llegar allá con unas maletas repletas de cosas, porque gracias a eso, carbohidratos y alimentos que para nada le daban salud, yo lo sabía, pero ¿qué le iba a llevar? En eso gastaba lo que tenía, lo que muchos amigos me dieron y me ayudaron, porque aquí tengo que agradecer a muchos amigos dentro y fuera de Cuba, que gracias a ellos pude ir a Guantánamo y gracias a ellos pude soportar esa situación. Había momentos que le decía, Dios, dame fuerzas. Siempre al salir decía, Dios, tú delante y yo detrás. Y Dios nunca me abandonó, como no abandonó a ninguna de las damas de blanco.